Módulo B. En este módulo veremos neurotecnología, ética y neuroderechos. Partiremos contándoles de José Rodríguez Delgado. También pueden encontrarlo más frecuentemente por José Delgado en internet. Él es médico, es español y por ahí por los años 30 migró a Estados Unidos, donde fue el pionero en el desarrollo, diría yo, el gran impulsor de toda esta era del BCI. Hace harto tiempo ya. Y él hizo una serie de experimentos en animales, por lo que yo no voy a mostrar muchas imágenes de eso, pero puede ser chocante las cosas que hizo. Igual lo comento antes para los amantes de animales. Esto fue así, y bueno, todavía incluso hay experimentos que se hacen en animales. Y bueno, hace unos 2 años ya está aprobado por la FDA el uso de dispositivos BCI en el cerebro. Neuralink es bien famoso por eso. Pero esto no nació con Neuralink, como veremos. En el timeline que vemos acá, en el año ya 1780, Luigi Galvani fue el primero en empezar o descubrió que se podía estimular una ranita muerta, los músculos de la ranita se podían hacer estímulo eléctrico y se activaban. En el año 1924, Hans Bergers graba por primera vez la actividad eléctrica eh, y crea el concepto, él inventó el electroencefalograma, lo aplicó en su hijo y fue el creador de los nombres de las ondas electroencefalográficas, describió que existía la onda alfa, la beta, la teta y la delta, y le asignó estas letras griegas. José Delgado, el año 1952, ya llevaba un buen tiempo haciendo experimentos y un hito histórico fue que detuvo un toro al que le puso unos electrodos y unos chips. Control remoto, el toro venía a atacarlo y él detuvo el toro con este control remoto. En el año ya 2016, Elon Musk eh, inventa Neuralink o crea su empresa sobre chips neuronales y bueno, ya actualmente veremos que hay mucho más desarrollo desde muchos años antes. Acá vemos una imagen de José Delgado realizando este momento histórico en que tiene un toro, imagínense. Bueno, él hizo varios experimentos puntísticos, me parecen eh, criticables, pero gracias a los inventos que él hizo se ha logrado llegar a la etapa en que estamos, porque iremos viendo a lo largo del curso que hay varias cosas que se están haciendo y no es que partió hace 2 o 4 años, esto ya un siglo prácticamente. Entonces, él hizo experimentos en animales de distintos tamaños, por supuesto que empezó a trabajar más con monos porque son más cercanos a nosotros, al Homo sapiens, e incluso hizo unos experimentos en que había un mono, una monita hembra, y la colocaba con tres machos que estaban muy agresivos, pero tenía un chip y la monita lograba controlar a los monos al adiestrarla, que podía apretar un interruptor en el que emitía un estímulo eléctrico y lograba controlar a los monos. Entonces él no solo logró ir viendo las distintas áreas del cerebro, cómo se activaban las ondas que se relacionaban también con distintas situaciones, y también él hizo estudios cognitivos, sociales. Ahora, ¿por qué él se vio impulsado a hacer esto? Porque después lo hizo también en humanos, aplicó estos electrodos. En ese momento en que él empezó con lo que se relata, es que él, cuando empezó a hacer estas investigaciones, fue porque llegó a Estados Unidos y empezó a ver que se estaba haciendo estudios de tratamientos para esquizofrenia, para patologías mental, enfermedad bipolar, y uno de los tratamientos era hacer lobotomía. Lo encontraba muy cruento y su idea era tratar de ir por el lado de entender y capturar la actividad eléctrica del cerebro y buscar diagnóstico, buscar hacer tratamiento a través de estimulación neuronal. Entonces lo llevó a impulsar todos estos estudios que hizo.
Este video creo que resume bien el Mind Control. Está en inglés, pero pueden poner subtítulos en YouTube para los que les quede más cómodo en español. Y explica muy bien los experimentos que hizo José Delgado. De las cosas que aportó, fue pionero en el desarrollo de los electrodos y todo el, digamos, lo que es aparatos, device de BCI, avanzó harto. Y vemos que ya actualmente estamos en el fondo fue el que sentó las bases para el desarrollo de incluso la actividad eléctrica transcraniana con estimulación magnética. Eso también lo veremos en un capítulo. Esto ha ido evolucionando y cada vez se va miniaturizando más los electrodos. Vamos ya a nivel nanométrico. Vemos que la imagen de la derecha, el C y el D, estamos hablando a nivel de microscopía electrónica. eh, Se ve cómo entra en una célula, en una neurona, los microelectrodos. Estos microelectrodos permiten medir la actividad eléctrica ya no solo de un grupo de neuronas, sino que específicamente un grupo de una neurona, y a nivel de también esto se puede aplicar de los músculos. Otras cosas, por eso este es el capítulo de ética, creo que no es solamente para el lado humano, sino también para lo que estamos haciendo con animales, incluso aquí con insectos. Existe este Insect Computer Robot, que es un área en el que se está aplicando todas estas técnicas de cyborg, ¿ya? En el que, por ejemplo, ¿por qué se busca hacer esto del insecto? Porque su aparato nervioso es más simple, es más fácil de estudiar y aplicar distintas técnicas de control. Entonces vemos ahí un insecto en el que se ha logrado controlar el sistema nervioso y se puede orientar hacia dónde dirigir, que camine hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a través de incluso un aparato que tiene comunicación a un control remoto vía Wi-Fi. Acá vemos, bueno, al final esto se va traduciendo en que cada vez se va a ir, y ya está muy avanzado, todo lo que es la rehabilitación de pacientes que tienen dificultad para mover una mano, para sentir incluso, o porque no tienen una mano y se les coloca una prótesis, y cómo conectarlo con el sistema nervioso para que cada vez vaya logrando recuperar su funcionalidad. Pero no es solamente recuperar funcionalidad. Hay otro campo del mundo del BCI que se llama Brain Augmentation, que es cómo potenciamos el cerebro humano. Este es un tema que personalmente más me gusta investigar y desarrollar la parte de tratamiento y terapia, rehabilitación, investigar por ese lado, pero también lo quiero tocar porque existe y hay un movimiento importante, gente que está buscando cómo potenciar al ser humano en distintas áreas. Aquí vemos, por ejemplo, a nivel de conducta, a nivel de la parte física con los dispositivos que se pueden ir colocando, chips, no solo en el cerebro, los nanosensores, biosensores, que también es otro tema a conversar, y a nivel de estrategias bioquímicas, que son fármacos y distintos desarrollos que pueden potenciar a nivel bioquímico em, distintas áreas del cerebro humano. Todo eso porque tiene un lado ético, porque, bueno, hay personas que van a acceder a estos superpoderes y otras que no. Por ejemplo, hay dispositivos que van a poder permitir escuchar más. Hay todo un desarrollo en el campo militar y tecnológico, que eso se está haciendo. Hay mucho capital invertido. eh, Hay una serie de documentos que muestran los avances que van haciendo, una serie de papers. Pero acá, bueno, igual mostrarles que no es solo Brain Augmentation el foco del BCI, pero hay que saber que existe. Acá vemos un ejemplo, una lista de las aplicaciones en epilepsia, trastornos como síndrome de Tourette, autismo, depresión, patologías, pacientes que tienen accidentes vasculares, la demencia. En todo este campo vamos a poder cada vez ir viendo soluciones
para que sean personas que se han perdido la memoria o disminuir o recuperar memoria. Bueno, otros temas, ver qué tanto esto es ciencia ficción, qué tanto es realidad, esto es lo proyectado en el campo del BCI y las neurotecnologías, en que estamos ahora. Este gráfico muestra distintas técnicas con que se capta la señal de la actividad neurofisiológica. Tenemos el electroencefalograma, los NIRS, ya veremos qué es eso más adelante. Técnicas de estimulación transcraniana, que pueden ser magnéticas, corriente alterna, corriente continua, ultrasonido, incluso hay otro que es con luz. Está la optogenética, que bueno, eso no creo que lo toquemos porque ya es algo mucho más avanzado, no tiene sentido porque no hay señales tampoco en dataset disponible de eso, y todavía está en una fase muy experimental. Entonces, vemos en este gráfico que de verde hacia gris es el espectro de colores que muestran acá. Verde es lo proyectado que para el 2040 se va a usar de rutina, como parte de los dispositivos de BCI. Acá hay otro gráfico. Este gráfico ya muestra lo que se va a usar de rutina o el área en que se va a usar en enfermedades neurológicas, por ejemplo. La estimulación transcraniana va a ser algo que se va a utilizar. En azul es lo que se va a usar de rutina, en amarillo es lo que va a estar en el campo de laboratorio aplicándose, pero todavía no es algo masivo y muy utilizado en amarillo. En rojo es todavía en laboratorio, pero una fase muy experimental. Y gris es que no hay aplicación. Entonces vemos que el Human Cognitive Augmentation me parece algo bien eh, potente que esto ocurra, que está en azul, lo mismo que Brain-to-Brain Communication, la telepatía prácticamente, o si quieren el celular, al final el celular es una manera de comunicarse con otro, pero en este caso va a ser a través del pensamiento. Y dice que va a estar utilizado de rutina. ¿Mm? 2040 quedan 16 años, o sea, está al lado. Incluso puede que ocurra antes, porque con la explosión que ha habido de la inteligencia artificial y la velocidad con que, porque se está invirtiendo capital, con que se está aumentando el poder de cómputo, hardware, puede que sea antes. Acá vemos, por ejemplo, NIRS. En el siguiente capítulo veremos qué son los NIRS, pero una técnica con luz infrarroja cercana, luz cercana al infrarrojo. Se ve, por ejemplo, un operador que está, un cirujano, trabajando, entrenándose en una técnica ahí de laparoscopía, y se puede capturar toda esta información, graficar. Viene después lo que es el Digital Twins, que es otro campo más, en el que hacemos gemelos digitales, y tiene aplicaciones en que así podemos entrenar también la robótica. Bueno, neuroderechos, neuroética, aquí hay un campo, por ejemplo, en este paper se habla sobre la perspectiva de las neuroleyes de acuerdo a la neuropredicción, predicción que hacen las inteligencias artificiales. Por ejemplo, cada vez van a haber más disponibles, más marcadores neurocognitivos. Un ejemplo son la cartografía en resonancia nuclear magnética, que permite ver, por ejemplo, conexiones entre distintas partes del cerebro, y ya podemos identificar pacientes que tienen una patología, que son psicópatas, por ejemplo, y no tienen una conexión entre el lóbulo frontal, prefrontal con sistema límbico, y eso sería el cerebro de una persona que es patológica, que tiene una psicopatía, que puede cometer delitos graves. Entonces, a partir de otros neuromarcadores, qué posibilidad hay de que reincida, o quizás incluso no ha hecho ningún delito, pero tiene este patrón estructural en su cerebro. Es neuropredicción de qué cosas podría hacer. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar o manejar legalmente ese tipo de hallazgo en una resonancia? Em, Nuevamente aquí les muestro que existen estas tres áreas donde se está haciendo aumentación de la parte cognitiva. Lo toco porque tiene su lado bueno y su lado malo. Eh,
la diferenciación o la desigualdad que va a ocurrir con gente que no tiene acceso a estas tecnologías. Y ya existe, por ejemplo, en este paper se habla sobre la taxonomía de los neuroderechos. Eh, Cada vez, bueno, ya ahora con el celular, con el computador, mientras estamos frente a una cámara, pasamos todos los parámetros y señales, más otros parámetros que hay de nuestras redes sociales, por ejemplo, y el historial de nosotros, y podemos identificar cosas que la inteligencia artificial ve y que un humano no ve. Entonces, hasta dónde llega la parte de la identidad personal, la privacidad mental cuando estamos hablando de un dispositivo que puede capturar señales. Bueno, todos estos son temas que deberíamos empezar a conversar. Les dejo acá este paper. Son unas guías que ya están preocupados de esto en Corea sobre neuroética. Y finalmente les dejo unas leyes que desarrollé. Bueno, existían las leyes de Asimov sobre la robótica, pero en vista yo hace unos años empecé con este tema de la inteligencia artificial y los datos, que creo que es mucho más relevante el tema de los datos. Y cuando llegué al tema, yo les diría que hace unos 15 años empecé a ver la estimulación transcraniana, la estimulación magnética transcraniana, a partir de un autor que yo empecé a seguir que se llama Pascual Leone. Y en esa época me llamaba la atención que, bueno, a partir de estimulación magnética, sin invadir el cerebro, se podía manejar la neuroplasticidad o, bueno, favorecer la neuroplasticidad y una serie de cosas que él ha investigado con aplicaciones médicas. Y de ahí yo entré en este campo. Entonces me motivó a hacer esto y en la 10ª ley me gustaría destacar esta parte, que es la de los principios éticos de la unión carbono-silicio o humano-máquina, que los algoritmos y todas estas tecnologías deberíamos considerar el impacto que tiene, sus aplicaciones, sus consecuencias. Así que bueno, les dejo estas leyes que son un aporte que hago y nos vemos en el siguiente módulo.